Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche o noche de cuentos. 3 temas, uno cortico y 2 larguitos, harán el contenido ovni de este viaje, de estos cuentos. Son cuentos, es ficción, nada está probado. Vamos con el primero. En días pasados, el director de la NASA dio una conferencia en vivo para los alumnos de una universidad muy importante en los Estados Unidos. En esa conferencia, en esa charla, él manifestó algunas cosas que dan mucho para pensar. Escuchemos. Arranca este señor, el director de la NASA, hablando de los avistamientos, de los videos que fueron divulgados hace unos meses sobre lo que habían visto los pilotos en diferentes partes. Escuchemos. He hablado con esos pilotos y saben que vieron algo, y sus radares lo vieron. Y no saben qué es, y no sabemos qué es. Solo esperamos que no sea un adversario en la Tierra, alguien que tenga ese tipo de tecnología. Pero el saberlo ya es algo. Entonces, esta es nuestra misión, la misión con la que buscamos constantemente. ¿Quién está ahí afuera? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a ser como somos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos civilizamos? Y es que, ¿acaso existen esas mismas condiciones en un universo que tiene millones de soles? ¿Millones de otras galaxias? El asunto es tan grande que no puedo concebirlo. Por último, esas visitas de extraterrestres reportadas a lo largo de tanto tiempo podrían tener un origen que excede nuestro universo como lo conocemos. Y agrega, ahora incluso hay teorías que dicen que podrían haber otros universos. Y si ese es el caso, ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es el único lugar donde hay una forma de vida civilizada y organizada como lo es la nuestra? Ya está, eso es lo que dice el director de la NASA. De este tema, cada cual saca sus propias conclusiones. Bueno, y vamos con un cuento de ovnis. Es un cuento. Es un cuento. A veces la gente se encuentra en situaciones raras y extrañas. Situaciones que de pronto desembocan en sucesos que no se esperan. Mucho se ha hablado de las abducciones. Vamos con este cuento. Abducción. En un día cualquiera de un año olvidado, en una ciudad sin nombre, Giuseppe el italiano, como lo llamaban sus amigos, apesadumbrado abandonó la clínica oncológica. El dictamen médico era claro. Tenía un caso avanzado de cáncer y en su tratamiento, la quimioterapia ya no era una opción. Entonces, lo único que le recetaron fueron medicamentos para el dolor. Sus días estaban contados. Abatido, Giuseppe el italiano, a sus 35 años, completamente solo, pues en su condición de extranjero y viajero internacional aún no había establecido un hogar, llegó a su hotel y sin saber qué hacer, decidió retirarse al campo, retirarse para pensar qué iba a hacer en los últimos días de su vida. No sabía si regresar a su país de origen o morir en tierra extranjera. Después de hablar con su jefe, gerente y director de una ensambladora de automóviles de marca muy conocida, este le recomendó que se fuera unos días,
que fuera a pensar en una cabaña muy bonita, una cabaña de madera que él, el jefe, tenía en un páramo cercano a la ciudad. Al llegar, el paisaje paramuno desolado de grandes frailejones y montañas arropadas por el cielo azul, Giuseppe el italiano quedó fascinado. Adentro, la cabaña de una sola habitación olía a madera de pino y en una pintoresca estufa de leña procedió a prepararse el almuerzo y al mismo tiempo calentar el acogedor ambiente de la pequeña cabaña. Ya en horas del anochecer, con taza de café en la mano, bien abrigadito, y después de tomar sus pastillas para el dolor, Giuseppe el italiano salió al atrio de la cabaña y sentándose se dispuso a ver el anochecer. Aquel, pensó, era un paisaje tan desolado y solitario como su propia alma. No había viviendas cercanas, pero el panorama era hermoso. Entonces, pensando, lloró. Lloró tan profundamente que sintió que el alma se le salía con sus lágrimas. Un rato después, ya desahogado, miró hacia el horizonte y entonces vio las primeras estrellas que despuntaban en la noche. Una hora después, luego de pensar y ya aceptado su destino, se propuso que si iba a morir, lo haría de manera digna, sin incomodar a nadie y sin causar dolor a su familia en la lejana Italia. Sin decirle a nadie, asumió que se iba a recluir en una clínica para enfermos terminales. Entonces, motivado por su decisión, miró hacia el cielo, no para suplicar ni orar, no, lo hizo solo para mirar las estrellas. En ese momento, el brazo luminoso de la galaxia estaba en todo su esplendor, y admirado pensó, no falta ni una estrella. Luego, frente a él, un poco arriba del horizonte, vio una estrella luminosa bonita y grande, y entonces nuevamente caviló. Yo me voy a morir, y esa estrella seguirá ahí durante millones de años. No terminó de pensar eso cuando la estrella que estaba observando se movió. La estrella dio un brinco y se ubicó un poco más arriba de donde Giuseppe el italiano la había visto inicialmente. Extrañado, Giuseppe el italiano se inclinó hacia adelante, observando con atención, pensando que había tenido una ilusión producto de las drogas que tomaba. Y así estuvo mirándola. Luego, de un momento a otro, la estrella dio otro brinco. Regresó a su lugar original. Dejando de mirar la brincona, Giuseppe el italiano, pensando que las pastillas que tomaba lo hacían ver cosas extrañas, entró a la cabaña. Cerró bien la puerta y, vestido y calzado como estaba, se acostó en una acogedora y mullida cama. Luego se arropó y apagó la luz de la lámpara de su mesita de noche, la única luz que alumbraba en la cabaña. A eso de la medianoche, el dolor lo despertó. Entonces, somnoliento y dolorido, abrió los ojos. Y al momento, en la oscuridad del cuarto, vio una figura humana grande y resplandeciente que lo miraba. Aterrado, rápidamente prendió la luz en la mesita de noche, y entonces observó un hombre alto, calvo y de ojos grandes que lo miraba fijamente. Detrás del grandote
vio unos hombrecitos de cabeza grande que también lo miraban. Se entraron los ladrones, pensó Giuseppe, y al tratar de levantarse para encarar el peligro, no pudo. Aterrado se dio cuenta que estaba como paralizado, que no tenía control sobre su cuerpo. Acto seguido, sintió que como si no tuviera gravedad, su cuerpo se levantaba de la cama y flotando fue a ubicarse en la puerta de la cabaña. Luego de salir, caminando, con movimientos que no provenían de su propia voluntad, el aterrorizado Giuseppe el italiano se vio llegando a una gran luz estacionada frente a la cabaña. Luego, sintió que perdía el conocimiento. Después, cuando al fin volvió a abrir los ojos, se sintió acostado sobre una especie de cama, y arriba de él había luces muy tenues. No pudo ver el techo. Luego, entre dormido y atolondrado, observó varios hombrecitos pequeños de cabeza grande que con instrumentos como de cirugía se concentraban en su pecho y en su vientre. Giuseppe el italiano, tendido, mirando solo con los movimientos de sus ojos, estaba totalmente aterrado. Tenía pánico. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso moverse, pero tampoco. Entonces, el hombre alto, calvo y de ojos grandes, mirándolo directamente a los ojos, le colocó una mano de dedos muy fríos en la frente. Y nuevamente, Giuseppe el italiano sintió que se desvanecía. Cuando se despertó en la pequeña y acogedora cama, todo arropadito, la luz del sol entraba esplendorosa por la ventana. Entonces, al querer ver la hora de su reloj de pulso, se dio cuenta que no lo tenía puesto, y él no recordaba habérselo quitado. Entonces, al mirar, lo vio encima de la mesita de noche. Extrañado, lo tomó y vio que hacía 2 horas debía haberse tomado las pastillas que le habían recetado. Al levantarse, se dio cuenta que estaba descalzo y sin medias, y no recordaba haberse descalzado, y mucho menos haberse quitado las medias. Zapatos y medias estaban acomodados en el piso, a un lado de la cama. Pensando que las pastillas, las drogas que le recetaron eran muy fuertes, pacientemente se puso las medias y se calzó. Entonces, observó que no tenía puesta la mullida chaqueta de invierno europea con la que se había acostado. La chaqueta estaba recostada sobre las cobijas a los pies de la cama, y Giuseppe el italiano no recordaba habérsela quitado. Ya en el lavaplatos, con un vaso de agua en la mano, listo para tomarse las pastillas prescribidas, al girar, notó que la puerta de la cabaña estaba abierta. Qué raro, pensó Giuseppe el italiano. Él estaba seguro de haberla cerrado. Rato después, con una taza de café fresco y humeante en la mano, salió al atrio de la cabaña, y entonces recordó la estrella que se movió, y al rememorar pensó que las pastillas recetadas seguro tenían opiáceos, y que por eso había alucinado, y que por eso, para él, lo mejor era regresar a la ciudad. No era bueno que estuviera solo. Dos días después de su arribo a la ciudad, en la clínica oncológica, Giuseppe el italiano, que era un paciente muy importante, le pidió al médico que lo reformulara, que la droga que le había dado
le producía alucinaciones. El médico, extrañado porque solo le había recetado analgésicos, cambió la fórmula y por rutina procedió a examinarlo. En la camilla y con el vientre destapado, el galeno lo auscultó aquí y allá. Y entonces, notando algo raro, le ordenó una tomografía, un TAC de abdomen y pelvis. Esto, además de varios exámenes de sangre. 3 horas después, en su habitación de persona muy importante, Giuseppe el italiano fue visitado por 6 galenos, todos expertos en el mal que lo aquejaba. Los galenos lo examinaron y todos leyeron los resultados de los exámenes. Entonces, ordenaron exámenes más profundos. Al día siguiente, en horas del mediodía, en su cama de hospital, Giuseppe el italiano recibió la noticia. Un año después, en su cama de hotel, en los Estados Unidos, Giuseppe el italiano recordó todo. Recordó todos los detalles de su raro encuentro y de cómo lo habían curado de su terrible mal. Y entre todos los recuerdos, se vio acompañado por el hombre calvo de ojos grandes. Se vio frente a un gran ventanal. Un ventanal que le dejaba ver parte de la luna y al fondo su querido y amado planeta, la Tierra. Actualmente, Giuseppe el italiano escribe un informe, un memorándum como lo llama él, y en él dice que rebate muchas teorías de las abducciones o secuestros, de las abducciones que se dice son homicidas, abusivas, temerosas y esclavizantes, y según él, finaliza en su informe: así como me curaron a mí, también han curado a muchos. Y el cuento dice todo lo contrario de lo que agregan o de lo que narran muchas personas en los casos de abducciones, que son cosas terribles y trágicas, etcétera, traumáticas. Pero en este caso hay una afirmación que nos cuenta de que el asunto puede ser todo lo contrario. No sabemos, hay que pensar, hay que pensar. Vamos con el último tema de los cuentos de ovnis de hoy. Por allá, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ingresó plenamente a la guerra porque había estado alejadito, ocurrió algo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Algo que para muchos marca el inicio de la cosa oscura que se hizo a partir de ahí con los ovnis. La Batalla de Los Ángeles, 1942. Los Ángeles, sur del estado de California, en los Estados Unidos. Medianoche del 24 de febrero de 1942. Amanecer del 25 de febrero de ese mismo año. En esa época, 1942, el mundo se encontraba sumido en la Segunda Guerra Mundial y recién habían ocurrido los ataques de la aviación japonesa a Pearl Harbor. Ataques
que obligaron a los Estados Unidos a entrar en la guerra. Por esos días, reinaba en el país el temor de un ataque aéreo a las ciudades norteamericanas ubicadas a orillas del Océano Pacífico. Avanzada la noche del 24 de febrero de 1942, escuchando la radio, Margaret, periodista de profesión, manejando su carro tomó camino hacia las proximidades de Montebello, un sector algo elevado desde donde se podía apreciar la gran costa pacífica y parte de la ciudad de Los Ángeles. A Margaret, por su trabajo, esa noche le había tocado asistir al cierre de la edición del periódico en el que trabajaba, un periódico que al día siguiente se distribuiría en la ciudad con las noticias del momento. A esa misma hora, en el campo militar próximo a la costa de la ciudad de Los Ángeles, los operarios de un rústico radar detectaron un objeto que pensaron era un avión. Un objeto que, según los datos, se encontraba a unos 200 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Pensando que era un avión japonés, las baterías antiaéreas en la costa fueron alertadas. Pero, de un momento a otro, el objeto en el radar desapareció. Así lo informaron. Casi a la medianoche, Margaret, cansada y con hambre, llegó a su casa de habitación, ubicada en lo alto, desde donde se veía la ciudad. Al momento de arribar, saludó a su padre, un coronel del ejército de los Estados Unidos, quien vestido de uniforme se aprestaba a salir con rumbo a su base. Como después del bombardeo de los japoneses a Pearl Harbor, esas salidas nocturnas eran rutinarias, Margaret no le dio atención y despidió con besito a su papá. Al verlo salir, observó la ciudad de Los Ángeles, casi toda iluminada bajo un cielo despejado, un cielo que reflejaba la luminosidad de la ciudad. Aquella era una noche de paz. Y así, luego de observar, Margaret entró a su vivienda. Entonces su madre, una mexicana estadounidense, con cariño la saludó y procedió a calentarle como cena unos burritos de pollo que a Margaret le fascinaban. En esas, hablando y comiendo, estuvieron casi hasta la 1 de la mañana. Entonces se fueron a dormir. Ya en pijama, Margaret en su habitación no tenía sueño. Quizás por el cansancio, pensó ella. Y como ese día no tendría turno de trabajo en el periódico, se dedicó a organizar en su pequeño escritorio algunas notas de lo que sería su próximo artículo. En esas estaba cuando la energía eléctrica, la luz de la casa comenzó a parpadear rápidamente. Entonces, luego de 4 o 5 parpadeos, la luz regresó y Margaret, mirando por la ventana hacia la ciudad, intrigada por el parpadeo, desde su ubicación elevada, observó en el cielo una luz grande, un objeto de gran tamaño, un objeto de color naranja que se movía lentamente a lo largo de la costa, entre Santa Mónica y un lugar llamado Long Beach. Detrás de ese objeto, le pareció, venían otros más pequeños. Alarmada, Margaret fue y despertó a su mamá diciéndole que los aviones japoneses habían llegado. Al salir al patio de la casa, las dos mujeres observaron las luces volando. Entonces, al ver la luz grande, la mamá dijo: «Esa parece una torta de manzana». Las luces elevadas se movían lentamente, con la torta grande al frente. En ese mismo momento, en la base militar donde trabajaba el papá de Margaret, los teléfonos no dejaban de sonar.
Decenas de testigos informaban a las autoridades sobre el vuelo de los aviones enemigos. En la base todo era confusión. Los radares no indicaban nada en el cielo. Entonces, intrigado, el coronel, el papá de Margaret, subió a una torreta de observación y al mirar con los binoculares vio las luces. Un objeto de gran tamaño de color naranja que se movía lentamente a lo largo de la costa, entre Santa Mónica y un lugar llamado Long Beach. Detrás de él, le pareció, venían otros más pequeños. A las 2:25 de la madrugada, cuando las luces fueron vistas plenamente, se dio la alarma. Era una formación de aparatos sin identificar que se dijo estaban a punto de atacar Los Ángeles. Los temores de una incursión japonesa en Norteamérica se habían hecho realidad. Entonces, como prevención, se ordenó quitar la energía eléctrica de Los Ángeles y esta quedó a oscuras. Al mismo tiempo, las sirenas con sus quejidos, las sirenas comenzaron a sonar. La ciudad que dormía, al escuchar, aturdida quedó despierta y el rumor rápidamente se dispersó. ¡Los japoneses nos atacan! El pánico cundió en la ciudad. Al momento, 12,000 efectivos de la milicia acantonada en Los Ángeles rápidamente se incorporaron a sus puestos y un momento después, varias docenas de potentes reflectores militares, dispersos como prevención por la ciudad y sus alrededores, encendieron uno a uno sus luces. Los chorros de luz alumbraban el cielo buscando un objetivo, buscando los aviones japoneses para enfocarlos y así dar un blanco a las baterías de cañones y otras armas dispuestas para la defensa de la ciudad. Desde su casa, desde su lugar elevado, con el apagón y el espanto que producía el lamento de las sirenas, Margaret y su mamá se apoyaron una con la otra. «Los japoneses llegaron», dijo Margaret. Entonces la mamá, haciendo una observación extraña, dijo: «Mi hija, esos no son aviones, esos parecen tortas volando». Al momento, las luces de los reflectores que escudriñaban el cielo de la ciudad se enfocaron en un solo lugar. En lo alto y en silencio, localizaron un objeto misterioso muy brillante, un objeto que se movía lentamente mientras los focos antiaéreos le apuntaban. Margaret y su mamá observaban temerosas. La torta voladora era muy lenta. Luego, las baterías antiaéreas comenzaron a vomitar fuego. Esa madrugada, en un lapso de unos 30 minutos, lo que duró la observación, dicen, se dispararon algo más de 2,000 proyectiles de gran calibre. Fueron disparados hacia el cielo nocturno para abatir unos objetos desconocidos y aparentemente indestructibles. El espectáculo de torta, luces y fuego antiaéreo era aterrador. Entonces Margaret, tomando su cámara de reportería, realizó algunas fotos. Luego, cuando todo terminó y las sirenas emitieron sus últimos lamentos, tranquilizando a su mamá, corrió hacia su habitación, se cambió la pijama y se vistió con ropa de calle.
Luego subió a su carro y se marchó con rumbo al centro de Los Ángeles. En el camino, observó tropas que buscaban restos de aviones japoneses en las calles, pero no había nada. Ya en el periódico, en su pequeño cubículo de reportera, Margaret por teléfono preguntaba aquí y allá. Los funcionarios gubernamentales y militares le daban declaraciones contradictorias. Entonces, un comunicado llegó. En él, el ejército de los Estados Unidos indicaba la existencia de un rumor de 1 o 5 objetos no identificados que aparentemente habían volado sobre Los Ángeles. Y aunque se creía que eran aviones japoneses, en realidad se concluyó que era solo un globo meteorológico. Sin creerlo, en entrevistas por teléfono, los testigos le describieron a Margaret lo que ella y su mamá habían visto. Un objeto de gran tamaño de color naranja que se movía lentamente a lo largo de la costa entre Santa Mónica y un lugar llamado Long Beach. Un objeto que luego de unos 30 minutos desapareció. Al mostrar sus notas, los editores no las publicaron, pues los testimonios, según fuentes militares, no se consideraban creíbles. Aquel día, la prensa se centró en unas fotos del suceso y en el comunicado militar. Al final, nadie supo exactamente qué pasó. Ya en su casa, en horas de la noche, el coronel, el papá de Margaret, llegó, y al ser preguntado por su hija, solo le dijo que muchos proyectiles impactaron, pero que no pasó nada, y que no le preguntara más, porque de eso no podía hablar. Epílogo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los japoneses declararon que nunca enviaron aviones y que nunca atacaron a Los Ángeles o el sur de California en la fecha dada, en febrero de 1942, que ellos nunca estuvieron presentes en lo que en adelante se llamó la Batalla de Los Ángeles. Hoy, para los ufólogos, aquel olvidado suceso marcó el comienzo de toda la oscuridad y la trama ovni que conocemos hoy. La Batalla de Los Ángeles, 1942. Eso pasó, es un cuento, la cosa ha sido dramatizada, pero toda la historia ustedes la pueden encontrar en internet. Toda la historia alrededor de la Batalla de Los Ángeles en 1942 la pueden encontrar ahí en internet. Lo mismo que las palabras del director de la NASA que presentamos al comienzo. Ovnis, misterios muy grandes, uno no sabe por dónde coger la hilachita porque se encuentra siempre con algo que no tiene explicación. El caso es, mis queridos amigos, que seguramente hablaremos durante mucho tiempo sobre ese tema. A ustedes, muy amables por su atención, Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles lo mejor del misterio. Cada jueves, muy amables.